Buenos días, tardes o noches Sean muy bienvenidos al episodio número 38 de DX. su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, Datos, casos curiosos experimentos. y teorías psicológicas. Exactamente. Ay, Me salió muy bien. me emocioné. Hasta me puse chinito. Yo, ningo, chingo, así. Pues, ¿a qué venimos? ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Por qué nos reunimos? Y entonces ya todos estábamos encuerados. Exactamente. ¿El qué? Y después de esta pendejada vamos a hablar de algo que a mí se me hizo muy curioso. Les voy a contar, los voy a poner en contexto. Estaba yo estoy tomando un diplomado. Yo pensé. No, estaba tomando en psicoterapia gestalt. Pues porque... Expresiones, ¿no? Ajá. Y pues porque me gusta, ¿no? Exactamente. Quiero brindar un mejor servicio a mis clientecitos o pacientitos. Ya saben, ¿no? Aquí Una está haciendo llamada. comercial. ¿Viste? No, hay que orgánico en todo este pedo. Bueno, no, pero sí estaba en el diplomado y se me hizo algo así como súper curioso, lo cual habla que es el ciclo de la experiencia. Sí. Y entonces, en este ciclo de la experiencia, ahí te va, mira. Caray. Hachis, los mariachis, ¿no? Te pasé la imagen equivocada. Pero habla de que hay un precontacto, un contacto, un postcontacto y ya. Ese es el ciclo de la experiencia. Ok. Pre-contacto, me está faltando una. Postcontacto, son cuatro. Son cuatro. Luego les digo, es más, luego lo vamos a abordar porque me gustó mucho eso. Y este es un plus, de esto no va a tratar el episodio, es un plus porque el episodio de hoy también está interesante y pues porque se me hincharon los huevos. Exacto. Y entonces, en este ciclo... No me lo consultó, ¿eh? En este ciclo de la experiencia, o sea, como tal, solo son estas cuatro fases. O sea, no hay más. Una experiencia va, digamos que es como el vámonos todo y se acaba. Y ya llega el periodo de reposo o periodo de relajación. Pero lo curioso de esto, que en este ciclo pasan un chingo de cosas. O sea, como de llegar y decir, oye, me gustas. ¿Qué pedo? Eso sería como el lo pienso, ¿no? Ok, esta persona me está gustando, lo llevo al imaginario. Esta persona me gusta, me le voy a acercar, le voy a hablar y le voy a decir, me gustas y soy Batman. ¿A qué? Sí, soy Batman. Soy la venganza. Sí. Y ya, entonces, el otro proceso, pues, es llegar y tener ya el contacto. O sea, hacer lo que pensaste, ¿no? A lo mejor, a la gente le gusta. Así. Pero ya está la acción. La otra es la toma de acción. Y no me crean. Luego se los digo. Es más, lo escribo aquí abajo en la descripción. Y entonces ya vas, tomas el contacto, queda satisfecha tu necesidad y llega el periodo de reposo. Y ya, eso es todo el ciclo de la experiencia. O sea, todo, nada más, no hay más, no hay otra cosa. XP, experiencia. XP. Con el juego. Ándale. Que de hecho es así. Pasas un nivel y llegas a otro nivel. Pero, entre todo esto, hay irrupciones de contacto. Esas erupciones, ¿cómo son? Pues fíjate, Pues me fijo. está la postergación, la desensibilización, la proyección, la introyección, la retroflexión, deflexión, la confluencia y aquí dice la fijación. O sea, es en español. Si quieren, pues ya, ahora te los digo fuera.
si ustedes quieren saberlo, comenten. No les cuesta nada. Exactamente. Denle like. Wow, Si se quedaron intrigados cómo irrumpimos ese contacto. O irrumpimos en el contacto. Wow. ¿Ah? Mi cabeza acaba de hacer. Pero sí, hay estas irrupciones en el contacto. O sea, de algo que solo es llegar de punto A a punto B, puede llegar a pasar todo este tipo de cosas. Son muchas, es un círculo muy grande. Sí. Muchas cosas. Y pues, el tema de hoy inicia con un experimento. Muchas gracias. De nada. Y un profesor que ya hemos visto o se ha mencionado anteriormente en este canal, el señor Philip Zimbardo. Simba. Y tú te estarás preguntando, Simba. no tiene bar. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor, señorita? Pues si no lo recuerdas, es el mismo que realizó el experimento de la cárcel de Stanford. Oh, Ese que aquel que se le salió de las manos y valió verga. exacto. Ese mismo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ahora con este señor? Es un Pues- desvergue, ¿no? No, no tanto. Ahora le salieron mejor las cosas. En el año de 1969, Cuando seguía vivo. no sé si todavía sigue vivo, creo que sí. Porque estaba viendo unas cosas que hizo en el 2000, bueno, que el 2002 ya tiene 20 años. ¡Hola, virga! ¿Naciste en el 2002? Sí. Me sentí muy viejo. A ver. Yo tenía 7 años. No. 7 años. Ese güey ya estaba bien vivido, de seguro. Yo ya le hacía la coca a esa edad. Pero bueno, oh, la verdad. Me llegaron como 20 años de putazo así. ¡Pum! Y eso, madre. Pero bueno, en el año de 1960, o sea, las películas que yo vi cuando era niño, tú dices, ah, no, esa película está bien viejita. Como, no sé, Toy Story. ¿Toy Story está viejito? Pues es como de mi... O sea, yo la vi cuando estaba chiquito. ¿En qué año salió Toy Story? Creo que en el 95, precisamente. No mames. Hola, verga. Yo la vi. Lo que yo digo. Como las primeras películas de Batman, las de Christopher Nolan. Esas sí ya no las vi. Pero sí hice más de Bueno, no son las primeras. Las primeras son sí. otras. No, pero las de Christopher Nolan, ya tienen 10 años. Hola, Yo sé si tú... Espero que te haya pegado eso como a mí. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Sí, no. Este año, en 1969, realizó un estudio en la universidad donde laboraba, que es Stanford. Realizó el experimento de dejar 2 autos iguales, abandonados en la calle, de la misma marca y mismo modelo, inclusive el mismo color. Por esto de las variables. Sí. Una vez ahí, les arrancaría a ambas las placas de la matrícula y dejaría las puertas abiertas con el propósito, a ver qué pasa, a ver qué sucede. La diferencia radicaba en que el primer auto se dejó en el Bronx, un lugar con un alto índice de peligrosidad y una zona pobre y conflictiva de Nueva York. Y el otro lo abandonó en Palo Alto, una zona rica y menos conflictiva de la ciudad de California. Obviamente tenía colaboradores, si no imagínate estar ahí yendo y viniendo, no, tenía colaboradores. A los pocos minutos, el auto que se encontraba en el Bronx comenzó a ser vandalizado. En unas pocas horas, las llantas, el motor, los espejos, la radio, en general, todo lo aprovechable, ¡ay! ¿Por qué me gustó esa palabra? Se lo llevaron. Y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Creo que es razonable, ¿no? Y es aquí donde nos damos cuenta que los pobres son malos y hay que eliminarlos. Punto. No es cierta. Y pues gracias por vernos. Ya con esto decimos, los pobres son malos.
Sí, ya. Jodido. Yo soy pobre, soy malo, ¿cómo ven? Yo también. Me drogo Yo no me drogo, pero soy malo. con crack. No es cierto. Yo agarro poco. Y así es. Evidentemente no se sabe drogar, porque un foco no es así. Así son las monas. Como que no se le echaba el tiner al foco. No mames. Me imaginé como metiendo en un foco marihuana, tiner y coca. Y mezclándolo y se lo toman. Me debe poner bien loco. Estaba viendo. Que cuando tú quemas o cocinas la marihuana, el THCA se convierte en THC y es lo que te pone marihuana. Oh, ahora sí. No se droguen, chavos. Sí. Estas drogas. Hasta este punto, los análisis concluían que deberían atribuirse a la pobreza las altas tasas de delincuencia. Pero lo rescatable de esto lo retomó el psicólogo Daniel S. Kivel. Es quien menciona que el experimento pues no finalizó ahí. Esquivel nos menciona lo siguiente. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el del Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx. El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que en el del barrio pobre. Eso es una cita, él así lo dijo. Rompieron el vidrio. Llegaron, así. rompieron un vidrio y empezó a chingar a su madre el coche. Concluyó que no se trataba de la pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana, sigo citando al señor, y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas. O transmite la idea de que se vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escala de actos cada vez peores se vuelven incontenibles, desembocando en violencia irracional. Sí, a ver, lo dejaron el auto, el de la zona rica, ya llevaba varios días, ¿no? Como dices, no, lleva varios días. Si me lo chingo, si me robo sus llantas. Yo lo he llegado a pensar. No, es cierto. Yo igual veo una chica ahí sin dientes, con el cabello sucio, ropa así toda rota, y si me la chingo. Yo por ejemplo, cuando estos güeyes cuando están ahí en el centro, güey, escribiendo para o sea, los ves y dices, no tiene un pie, no tiene una pierna. ¿Cómo me va a corretear? Si le chingo el otro. Si me chingo su botecito. ¿Cómo? Oh, si correrá, ¿cómo va a agarrar si no tiene brazos? ¿No? Cabezazos. Me imagino que cuando corre, como que esta parte, como que el alza hacia atrás, es un plus, güey. No, mano. Pero. Ya nos pasamos. Ay, no, güey. Es una disculpa. De antemano. Qué bueno que no nos ve tanta gente. Sí. Pero bueno, este experimento es el que dio lugar a la teoría de las ventanas rotas,
elaborada por James Wilson y George Kelly, la cual propone la existencia del surgimiento o contagio de la conducta criminal a partir de la percepción de la relevancia o ausencia de relevancia del estímulo o elemento con que tratamos. Te lo explico. Así como percibimos lo que nos rodea influye en nuestro comportamiento hacia ello, pudiendo incluso llegar a modificar nuestra consideración sobre lo que es moral, legal y legítimo respecto a lo que se está haciendo. En otras palabras, la percepción de que algo está abandonado y de que su destino no le importa a nadie puede desencadenar en comportamientos que incluso pueden contravenir las creencias de quienes las llevan a cabo, pudiendo llegar a la comisión de delitos o a la negligencia o ignorancia respecto a lo que sucede con dicho elemento, otorgándole su nombre y mejormente explicado con lo anterior en su libro Broken Windows, The Police and the no sé, inglés tanto. The Police and the New Body Certified Safety. Eso, ahí busqué. La que, desde un punto de vista criminológico, concluye que el delito es mayor en las zonas donde hay descuido, suciedad, desorden e incluso maltrato a los mayores. Entonces, No me eché desodorante. Entonces, o sea, básicamente, nosotros percibimos nuestra realidad por medio de nuestros sentidos. Al percibir que algo está deteriorado, da la impresión de que es abandonado y de que es permisible hacer lo que queramos. O también cuando está abandonado, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, porque tú ves algo ahí y dices, no es de nada. Matanga. Dijo la changa. Sí, eso sucede, es verdad. O sea, y todavía preguntas, tú todavía pendejo preguntas de quién es para asegurarte de que ya es tuyo. Porque sí. Una vez de chiquito, yo me encontré un celular. Y después una señora fue y me preguntó si yo me lo había encontrado. Mi jefecita me dijo, no le digas que te lo encontraste. Ella es tuyo. Entonces yo pendejamente fue la señora a mi casa y le dije, sí, aquí está. Y ya a cambio de eso me dio muchos dulces. Y fui el más feliz bueno, toda mi vida. Sí, fue un ganar. Yo una vez, igual me encontré un teléfono y no tenía contraseña. Entonces, pues que lo reviso. El pinche. Es que sí te ganan el morro. Sí, y ya entonces en las conversaciones del WhatsApp me di cuenta de que el teléfono pertenecía a un hombre. Y entonces, pues se había mandado nudes con una chica. O sea, le vi el pito, es lo que quiero decir. No estaba tan sexy la chica, eso no tiene relevancia, solo es una cuestión que quiero dejar, ¿no? Pero, yo dije, qué carijo. Pillín, muy bien, chavo. Y sin contraseña. Y entonces, después, siguiendo revisando, pues esto, dije, porque si hay una y más. Huevo. No es cierto, pero sí, pues como es morbo, ¿no? Yo ahí morboseando a ver qué pláticas tenía este muchacho. Me di cuenta que tenía novia. Y que la novia no era la de las fotos. No. Entonces, y aquí esto va, no por chisme nomás, va en relación a esto, cómo este tipo de acciones pueden cambiar tu percepción, porque yo le iba a regresar su teléfono. O sea, yo dije, pues ahorita marco y ya le regreso su teléfono, pero cuando vi esto, dije, no, te la pelaste. Por puto infiel, no te regreso tu teléfono y me lo voy a quedar.
Entonces estuvieron llamando, estuvieron insistiendo, pero dije, no, güey, ya. Por puto infiel te la pelas. Mamás. Sí, entonces, este tipo de cosas pueden cambiar tu percepción moral acerca de qué hacer en ciertas circunstancias. O sea, yo en otros términos me he encontrado con otros teléfonos y sí, marco, oye, si tienen contraseña, pues me espero hasta que marquen. Pero si no, si marco y, oye, mira, perdí tu celular, ¿dónde te veo? No, pues que en tal lado. Ok, en tu celular no te muestra. Hay gente que me ha dicho, pues ten, aunque sea 100 varos, no, muchas gracias. Y hay gente culera que no te da nada. Digo, me hubiera quedado con tu teléfono y lo hubiera vendido. Así de huevos. Pero bueno, uno intenta ser honesto. Exacto. Intenta. Ser buena persona. Ándale. Pero este hijo de su puta madre, qué mamadas. Que ya después estaba yo pensando, pues pendejo, le hubiera mandado las capturas de pantalla. Ten tu teléfono, amigo. Y ver su cara de perdición. O los dos, le mando las capturas, no te doy tu teléfono, chavo. Así de Discúlpame. Pero bueno, o sea, aquí se ve cómo la percepción moral de un hecho puede cambiar tu propia percepción ante qué hacer en diversas circunstancias. Pasa lo mismo con esto. Al ver algo que está decadente, se presta a que sigas dañando la propiedad, a que sigas dañando el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. La teoría de las ventanas rotas se ha asociado a la delincuencia y a la criminalidad en formas de robos, hurtos y vandalismo. Pero también podemos observar un efecto semejante en pequeñas cosas del día a día de las cuales no nos damos cuenta. Como lo que mencionaba yo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuyo descuido puede llevar a la aparición de conflictos, inclusive hasta rupturas. La escala de la violencia en una pelea entre dos personas, si no se pone en marcha algún mecanismo de control o el hecho de mentir, que puede llevar a la necesidad de elaborar cada vez mentiras más complejas o a la vez que los demás no nos crean. Creo que está mejor ejemplificado con los actos de violencia, porque, digamos, hay un violentómetro. Si los quieren ver, sigan en la página de psic.org. Yo lo vi orgánico. Pero sí, hay un violentómetro y entonces hay como tres fases. Uno es como de, pues, la violencia está iniciando. Otro es como de, pues, chécate, no te dejes destruir. Y otro es, ya necesitas ayuda profesional, que en todos estos ya necesitas ayuda profesional si es que los llegas a permitir, porque ya estás permitiendo actos de violencia contigo. Pero, o sea, una mejor explicación de esto es, con el primer acto de violencia que se tenga, si no se pone un alto, eso va a escalar. ¿A qué grado? No lo sabemos, pero de que escala, escala, no se queda nada más así. Y además, ese acto de violencia se repite. Pasa lo mismo aquí. Con el primer acto violento ante un objeto, escala y se repite. Y eso, a su vez, por ejemplo, no es lo mismo pasar en una calle con autos como de lujo, todo iluminado, a una calle con una iluminación media, con autos destruidos. Como que incluso el imaginarlo es como de, ¿a dónde me vine yo a meter? Chingada madre. Puto GPS de mierda. O sea, como que inclusive las calles oscuras dan una aparente así como de, uy, verga. Sí. Me van a saltar y violar aquí. Sí, es que hay cada calle que dices, ¿por qué vine para acá? Pero además de lo anterior, también puede asociarse a actos criminales. De hecho, se basa más en actos criminales, más serios. Si bien estos casos exigen de más de un cierto componente de falta de empatía, valores y responsabilidad. Por ejemplo, a día de hoy vemos cómo los indigentes tienden a ser sistemáticamente ignorados por la mayoría de las personas. Esto, sumado al episodio pasado, se explica mejor por qué se ignoran. Sí. Incluso en algunos casos son atacados y dejados así como al olvido. Si bien este último no es algo común, puede asociarse a la teoría de las ventanas rotas. Se trata de alguien que socialmente no se ve ni se tiene en cuenta. Alguien abandonado por la sociedad, lo que disminuye el nivel de empatía y preocupación
hacia esta clase de personas. Lo mismo ocurre con personas que son alcohólicas o toxicómanos. Van de menos a más. Estamos de vuelta. ¿Ibas a decir algo antes de Sí, que te se me interrumpí? olvidó. Alcohólicos, toxicómanos. Ah, sí, por eso nunca digas no a las drogas. Nunca digas no a las drogas. O sea, di que Porque- sí. Sí, porque si dices sí, o sea, fumas tantito. Pero si dices no, o sea, No. no, pero te dan más ganas. Sí, porque experimentas, güey. Ah, pues sí. Sí. Mira, aquí no se les está diciendo que consuman nada, pero tiene razón. O sea, el experimentar cosas, yo soy de la idea de experimentar cosas nuevas para discernir si te gusta o no te gusta, pero siempre todo con responsabilidad. Ajá. Y si consumes alguna sustancia que no sea para evadir la situación actual que estás viviendo. Así es. Simplemente tengan cuidado, chavos. Sí, o sea, Yo estoy en contra. todo sin exceso. Porque con exceso es malo. Vamos a alocarnos. Vida loca. Otra conclusión, y yendo sobre la misma línea, fue que una vez que se empiezan a desobedecer las normas que mantienen el orden en una comunidad, tanto el orden como la comunidad empiezan a deteriorarse, a menudo a una velocidad sorprendente. Las conductas civilizadas se contagian y las personas civilizadas se atraen. ¿Cómo? Ok. Cuando alguien transgrede una ley, suponiendo un ejemplo un poco más aterrizado, Ciudad de México, a la gente le vale verga los semáforos. O sea, he visto cómo se pasan los semáforos por los huevos, cómo casi atropellan a peatones, inclusive cómo los peatones está el verde y les vale madre y se pasan. Y es como... Entonces, cuando una persona empieza a transgredir ese tipo de cosas, pasa precisamente esto. Genera un efecto bola de nieve y entonces de una persona ya vemos a un chingo de gente pasando cuando el paso es del automóvil. Eso es verdad. Y en caso contrario, por ejemplo, no sé, en otros países como Japón, la gente, a pesar de que no haya coches, se esperan. Entonces, ese tipo de conductas se contagian. Y sumado a eso, si tú le das una responsabilidad a la otra persona o si llegas a confrontarla, hay de dos. Una es que la persona resulte de forma agresiva, tomando tu observación como una agresión, porque no, digamos que no es soportable para él que lo tachen de cochino, por ejemplo, si tiran basura. Sí. O que reaccione de forma con vergüenza y entonces agarre su basura y la tire. O sea, una cosa, pero están estas dos reacciones. O sea, yo me enojo porque sé que lo que estoy haciendo es mal, pero proyecto mi enojo hacia ti en vez de enojarme conmigo. O siento culpa y entonces digo, ay, sí, perdón. Y ya. Una de dos. Y entonces, ese tipo de cosas sí pueden llegar a contagiarse. Inclusive, pues te vale verga. No sé qué, no sé por qué lo hice chilango, pero pues te vale verga, canal. Y pues ya pasan ese tipo de Es cosas. verdad. Muchas cosas que hay que cambiar en este mundo. Sí, no, valemos verga como humanidad. Bueno, en México, ¿no? Como humanidad en general. Sí, también. Es que hay cosas buenas y cosas malas que dices. Exactamente. ¿Qué hacemos para cambiar este mundo? Yo era de la idea de que Thanos tenía razón. Sí. No, no es cierto. No sé qué dijo Thanos, pero sí. Pues matar a la mitad de la población. Ah, es verdad, sí. No, creo que Maldito COVID. sí nos hace falta como muchas cosas. Maldito COVID.
El chasquido de Thanos sí nos afectó, pero de otra forma. Ya soy COVID. Y los cubrebocas así como de no. Y el COVID soy inevitable. La verga, pues. Me se llevó a mi abuelito. Me acordé del video bueno, de esos videos que tienen como en TikTok, ves que se repiten cuando acaban. Y dice la verga, y al último dice me gusta y se repite y dice la verga. La verga me enviaste, creo, ¿no? Lo mandaste. Está muy cagado eso. Esos videos que están en blog y terminan y se conecta la última palabra con lo que con no sé qué, porque empieza como la verga, chavos, y no sé qué, y entonces esos videos no sé qué, no, cómo me gusta la verga, chavos. La bestia, sí, son muy buenos. Sí. Perdón, Un pequeño comercial. De que dijiste la verga. Espero que de algo así. Wilson y Kelvin lo explicaban así. Muchos Muchos ciudadanos pensarán que el crimen, sobre todo el crimen violento, se multiplica y consiguientemente modificarán su conducta. Usarán las calles con menos frecuencia y cuando lo hagan se mantendrán alejados de los otros, moviéndose rápidamente sin mirarles ni hablarles. No querrán implicarse con ellos. Para algunos, no sé qué me pasa. Esa atomización creciente, especial. sí, ya no viene especial, no será relevante, pero lo será para otros, que obtienen satisfacciones de esas relaciones con los demás. Para ellos, el barrio dejará de existir, excepto en lo que se refiere a algunos amigos fiables con los que estarán dispuestos a reunirse. Fíjate, ¿has visto las películas de La Purga? El barrio me respalda. Lentes atrás. La de La Purga. ¿Cuál es? No, Donde son como 12 horas y todo es legal. No sé, pero algo me suena. Bueno. Es como el de. Está en Netflix. ¿Cómo se llama? Contesten. Chavos, ¿qué pedo? No, el de. ¿Tú qué estás ahí? 2 horas para morir. ¿Sobrevivir? Ándale, creo que. Pues esas son las de La Purga. Efectivamente, esas. Se supone que cuando es como La Purga inicia, la película de La Purga inicia, lo que hacen es como pagarle a personas y alentarlos a que lo hagan. Y es precisamente más o menos algo así, o sea, ellos generan que, digamos, transgredan las normas sociales y entonces se genera este efecto cadena, este efecto bola de nieve y empiezan otros a seguirlo porque ven que ya es permisible. Que no hacen nada, ¿cómo decir la autoridad para que Así es. No lo hagan, ¿no? Y no fue hasta los años 80 donde esta teoría fue llevada a la práctica en el metro de la ciudad de Nueva York, que era en ese entonces un lugar muy peligroso. Equival continúa. Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones, grafitis, que deterioraban el lugar, la suciedad de las estaciones, la ebriedad del público, la evasión del pago de pasaje, pequeños robos y desórdenes. Los resultados a esta situación fueron muy evidentes. Comenzaron por lo pequeño y se logró hacer del metro un lugar muchísimo más seguro. O sea, con pequeños cambios que se vayan efectuando, se va generando ese cambio, ¿no? Ese cambio gradual y amplio. Sí. Igual se hizo otra aplicación también en New York, New Jersey, donde igual a este tipo de barrios se le dio como una tolerancia cero
a la sociedad y a cosas por el estilo. E inclusive decían es que es abuso de autoridad. Pues no, porque inclusive fue una tolerancia cero al abuso de autoridad. O sea, si llegaban y te daban tus putazos, también se despedía la gente o la mandaban a la chingada. Entonces sí fue como una tolerancia cero a la delincuencia y a la sociedad y al abuso de la policía. Entonces sí se vio como un cambio, una mejoría, y también fue muy chistoso porque en este mismo se mandaron como patrullas a ciertos lugares, y bien gracioso porque la delincuencia no bajó. O sea, la delincuencia se mantuvo a pesar de los patrullajes, pero la percepción de las personas era que el lugar era más seguro. Y eso a su vez generó cambios. O sea, como que, o sea, la gente se empezó a sentir más segura, no hubo un cambio en la delincuencia. Cuando la gente se empieza a sentir más segura, empezó a haber cambios. Muy cagado esto. Sí, yo sé. Esto, chavos, es psicología social. Porque aquí hablamos de todo tipo de psicología. Exactamente. Clínica, social, laboral, educativa, psicológica, deportiva. Ajá, deportiva. Sí, no manches, de todo aquí. Humana también. Humana. De la mental, ajá, de la mente, Experimental. de las emociones, De las emociones. del cuerpo, Sentimientos, cuerpo. ajá, sí, ojos, Oídos, nariz, sí. boca. Pero podemos entonces concluir con lo anterior, que al romperse un vidrio de una ventana en un edificio y no ser reparada, pronto estarán rotos otros más. Por consiguiente, si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces ahí se generará delito. El delito. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero se empezará a generar delitos. Si se cometen pequeñas faltas, como estacionarse en un lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces se comenzarán a generar faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Esto mencionado por el doctor Edmundo. Además, que la percepción que se tiene del entorno influye en el comportamiento de las personas, en cómo éstas relacionan ante los eventos sociales y cómo un cambio menor puede desarrollar componentes fuertes de delincuencia en un barrio o ciudad. Esto también se le denomina como psicología ambiental. Es todo lo que estudia esto, cómo el ambiente influye en las personas y las personas influyen en el ambiente, pero igual es sobre psicología social. ¿Ven? Por este motivo, y yendo un poco más hacia nosotros, es importante mantener nuestros espacios escombrados, limpios, ordenados y bellos, así como nuestras casas, calles, y estas pequeñas modificaciones en el entorno ayudarán a tener una mejora en el mismo. Inclusive, a nivel personal, ayudará a sentirse mejor en caso de que llegues a sentir pues algo desagradable dentro de ti. Exactamente. O sea, como influye nuestro entorno en nosotros, si nosotros tenemos nuestro ambiente tirado y así todo feo, eso igual afecta a cómo nos sentimos. Sí. Yo cuando, no sé, estoy así sentado en un lugar como muy desordenado y así, me siento muy encerrado, con poco espacio y así, no sé por qué. Y no sé, tengo esa necesidad de escombrar. Por ejemplo, estoy en mi cuartito y está muy desordenado y digo, puta madre, qué hueva, pero lo tengo que hacer, si no, no me siento bien. Pero sí. O sea, o en el espacio de tu trabajo también. Es muy similar, ¿no? Porque si ves todo desordenado, dices, vale, qué perra hueva. Y no trabajas, ¿no? Porque dices, estás con ese estrés, ese como, no sé, yo me siento muy encerrado y no puedo hacer esas cosas hasta que vea limpio eso. Es muy extraño. A mí como que me da flojera y no me dan ganas de hacer nada. Exacto. Vaya.
Me vale verga. Pero bueno, ¿cómo ves este experimento y teoría? Está muy interesante y muy lógico porque cuando los delincuentes empiezan robando cosas así muy básicas como, no sé, un espejo de un auto o, no sé, robarle a alguien el celular sin que se dé cuenta. O sea, eso es muy básico, ¿no? Ya después se van a las grandes, ¿no? Un auto y mamadas así. Pero también es muy chistoso porque el hecho de comprar objetos que son robados estimulan a que la delincuencia siga Ah, es creciendo. verdad, eso es verdad. Esa es otra, sí, cierto. Entonces sí es como toda una reacción en cadena bastante interesante. Es como un giro 360, ¿no? Pues serían 180. Ajá, sí. Si está aquí, 360. No, pues sí, ¿no? 180. Todo regresa. Es como la... No, sería 360, ¿no? Sí. Que era todo. Ah, sí, sí. Sí, sí, Ya sí. te entendí. Sí. Así es. Matemáticas, hijo. Y pues, no sé, ¿te gustaría decir algo más? No, nada más. Estaba relacionándolo con series así. Creo que casi no. O no sé. A ver, tú dilo, tú dilo. Sí. Estamos en un espacio. Es que en esta serie La Legas mexicana está en Netflix, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Pero este güey, bueno, es un güey que le gustan las carreras, ¿no? Y su compa, ¿no? Su compa lo sigue a todos lados, pero su compa es un hijo de su puta madre, ¿no? Porque lo sonsacan, ¿no? Y este güey tiene que. Tiene que entregar un carro, pero pues estos güeyes se van a echar carreras, ¿no? No entregan el pinche carro, ¿no? O sea, era tan fácil entregar el carro, entonces chocan a un güey que era muy, muy, no importante, pero su jefe sí era muy de acá, de las altas, ¿no? Chido, ándale, mero. Y pues se echan un pedote, ¿no? Con la policía. Y ya después de esto, pues estos güeyes se vuelven delincuentes y así, empiezan a robar y yo creo que influye eso, ¿no? Y como de algo chiquito Ajá. se fueron Hacia la verga. a la verga. Sí, está cabrón. Sí, y de eso se trata, o sea, la percepción de tu ambiente influye y la percepción de ver algo deteriorado también influye a que puedes seguir pues, mangoneándolo, como decía lo de las personas indigentes, ¿no? O sea, como lo ves así, dices, oh, rechazo, mejor te ignoro con permiso. Igual los delincuentes, hay gente que su familiar es delincuente y dicen, no, pues no te voy a denunciar porque no, pobre de ti, cosas por el estilo. Y entonces eso termina afectando a otras personas, lo cual aumenta el índice de criminalidad y es todo un desmadre. Entonces, si nosotros no hacemos algo en nuestro campo de acción, vale verga todo. Sí. Lamentable. Así es. Y pues, muchas gracias por vernos otro viernes más. Dorcar ruca. Así es. Váyanse a ahorcar una ruca O un ruco. o un ruco. Vayan a disfrutar su viernes. Dorcar ruca. O rucos. Y de psicología. Y de Exacto. aprender algo. Exacto. De aprender, de hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Exacto. Crear un impacto, ¿no? Ah. ¿Tú qué quieres para hacer para cambiar este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Fíjate que ahorita igual, que dices para crear un impacto en esto, la película de Klaus, ¿ya la viste? No. Es muy buena. Se ve diferente, pero es esto, lo que acabamos de decir. No digo que se trata, vean, es muy buena, pero se aterriza muy bien esto. Perfecto, la veré. ¿En dónde está? En Netflix. Ok, Klaus. Santa Santa Claus. Y pues nos pueden seguir como pod-cast de X en Instagram. TikTok ya está. Ya se cambió Sí, porque perdí la cuenta. y pues yo tampoco la tenía. Entonces, Exactamente. pues hay uno nuevo, síganos ahí también. Exactamente.
no me acuerdo cómo está, pero va a aparecer aquí abajo en la descripción. ¿Tú cómo apareces? Como Rey Atenco, en toda la donde me busquen me encuentran. Exactamente. Exactamente, ¿no? Yo estoy como Alex Black HL y sig.black en Instagram. Por si quieres una consulta, ya sabes. Pim, pim, pam. Obviamente abordo las cosas de forma muy diferente Muy a mal como se formal, venden aquí, porque aquí venimos a echar desmadre y aprender. Exactamente. Allá es otro pedo. Allá es otro pedo. Allá vamos a ser serios y aprender. Exacto. Reflexionar, introyectar, Ayudarte. ajá, hacernos preguntas así como un poco más. Pero aquí también las hacemos, pero aquí Ajá. echamos desmadre. Acá como, ¿cuánto te mide el pene? ¿no? Ajá. Allá es, ¿cuánto te mide tu miembro reproductor? Allá es, ¿por qué estás pensando en cuánto te mide? ¿Tienes algún problema con eso? Exacto. ¿Algún conflicto? Y Sí. entonces, pum, se aborda y nos vamos. Exactamente, sí, sí. Aquí decimos chichis, Ya, para la banda. para banda. Allá decimos, oye. ¿Por qué piensas en chichis? Ajá. No chichotas. ¿Y por qué te gusta mostrar los senos? Exactamente. O sea, sí, o sea, hay de todo. Ajá. Si tú quieres echar desmadre, ser un gordito enseñando chichis, aquí se vale. Sí, sí, acá se respeta todo. Sí. Allá también. Ah, sí, allá también. Allá más. Exactamente. Aquí te pendejamos. Exacto. Allá no. Allá no. Allá. Te pendejemos, pero formalmente, ¿no? O sea, No, allá no se pendeja. Ah, ¿no? Allá no se pendeja. Aquí sí. Ah, ok, ok. Acá decimos el pobre es pobre porque quiere. Exactamente. Que son pendejadas. Sí, 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 son mamadas. Allá decimos qué es lo que está pasando, que no te llega a acceder a esa parte de riqueza. Sientes que no te lo mereces, te falta trabajar más. Allá se investiga todo eso. Aquí te pendejamos. te Sí. pendejamos. Y risas. Ja, ja, ja. Así. Ju, ju, ju. Jo. Por eso vean Klaus. Ay, pues muchas gracias por vernos. Cuídense mucho. Pues sigan aprendiendo, cuestionense todo. Compartan, Compartan, denle like, Ajá. comenten. Aparezcan, Hola. hicimos una encuesta en. Hola, yo te conozco y Ajá. serás famoso. Exactamente. Ya no puedo salir a la calle sin que me reconozcan. Sí, yo tampoco. Tengo que venir con gafas, con la sudadera. Ya, vamos. Cuídense mucho. Bye.